Continuando como el informe psicológico como documento, hablamos de cuál sería ese contenido mínimo que debería tener este informe y dentro de ello encontramos 4 aspectos importantes. El primero es indicar si la persona que solicita el informe es natural o jurídica. El segundo es cuál es el motivo de consulta y qué uso se le dará a la información que recolectemos. El tercero es cuáles fueron esas técnicas que se usaron durante la evaluación y el cuarto la impresión diagnóstica, si el motivo de consulta fue específico o viene con una intervención previa. Cabe resaltar y recordar que no hay una norma legal o académica que indique que debería o no contener un informe psicológico. Bueno, pero ¿cómo hacemos la presentación de estos informes psicológicos? Cada psicólogo es libre de estructurar cómo presentará el informe psicológico a su conveniencia. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta los requisitos mínimos que mencionábamos en la diapositiva anterior, como son los datos sociodemográficos, el motivo de consulta, los instrumentos o procedimientos que vamos a usar. Y además, también cabe resaltar que en los informes psicológicos, a diferencia de en los instrumentos de medición, no se requiere validez. Pero ¿qué información deberíamos incluir en el informe psicológico? Hablamos de 3 aspectos importantes. El primero es el consentimiento informado, establecido desde el inicio de la sesión y que permite al destinatario la toma de decisiones durante toda la consulta. El segundo es el secreto profesional, que está amparado bajo el artículo 74 de la Constitución Nacional y este nos permite pues diferenciar entre divulgar y revelar información. Y por último son los informes forenses que más se manejan bajo una metodología diferente, basadas en la resolución 430 del 2005 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los principios de no maleficencia y beneficencia se refieren a la obligación moral de no lesionar la integridad y se manifiestan en buenas prácticas que favorecen el bienestar y disminuyen el daño. El no maleficencia es el no producir daño y prevenirlo. Un claro ejemplo de este sería respetar a cada individuo por sus características en general, su manera de vestir, sus creencias, su manera del cabello y demás. El principio de beneficencia hace referencia al actuar en beneficio de los demás, curar el daño y promover el bien o el bienestar. Un claro ejemplo de este podría ser el de proteger al paciente de efectos perjudiciales para su salud mental. Concluyendo lo anteriormente mencionado, se debe tener en cuenta que se aplica para todos los campos en el que nos desarrollemos y se desarrolla un individuo, teniendo en cuenta el educativo, el organizacional, el clínico y demás. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Paola Puentes. Continuando, acerca del tema de informe psicológico y consideraciones éticas, vamos a hablar un poco del principio de la justicia. Este principio de la justicia, según el Colegio Colombiano de Psicólogos, hace referencia al deber de reconocer la dignidad humana y se manifiesta en la igualdad en el acceso y el trato. Es decir, en otras palabras, el profesional en sus informes escritos debe ser sumamente cauto, prudente y crítico frente pues a las nociones o a las situaciones como tal del sujeto o el individuo o el consultante. Es decir, dentro de sus escritos como tal, o bueno, sus informes escritos, es importante que no haya ningún tipo de discriminación, bien sea por su raza, sexo o condición. No colocar como tal ninguna etiqueta, ya que pues esto se considera una falta grave y pues como lo sabemos debe ser un principio fundamental de nosotros como profesionales a el consultante. El otro principio que se debe tener también muy presente dentro del informe psicológico es el de la autonomía. Este principio se puede decir que está dividido en dos definiciones. La primera como tal es que se relaciona con el deber de reconocer la libertad de cada individuo y se manifiestan las buenas prácticas que garanticen información suficiente sobre los procesos y la libre decisión de aceptarlas o rechazarlas. Esta definición, de acuerdo, es de igual manera al Colegio Colombiano de Psicólogos en el año 2016.
En relación como tal con el informe psicológico, es importante pues como tal que el profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello si no se tiene la previa autorización, bien sea del individuo o del consultante. De igual manera, si en alguna entidad pues gubernamental que requieran pues el informe, es importante que ellos también tengan que cumplir que se debe tener el secreto profesional para considerarse este principio como tal, para que no haya ninguna falta grave, ya que como tal pues el secreto profesional es fundamental en este principio. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. Sobre el proceso del consentimiento informado, es importante tener en cuenta que el psicólogo es el encargado de realizar el proceso de firma de dicho documento. Él es quien se encarga de explicar a detalle todo lo que corresponde a lo que es el proceso del consentimiento y donde indica pues obviamente expresamente que toda la información que está generándose dentro del proceso de la consulta absolutamente nadie puede tener acceso a ello, a menos que se haga un proceso de solicitud directa al psicólogo para poder acceder a dicha información. Pero esta información se accede únicamente si el consultante indica que se acceda o se denega dicha solicitud como tal. El secreto profesional es uno de los derechos que tiene el paciente y es uno de los deberes que tienen los psicólogos directamente con los pacientes. Es importante tener en cuenta que es el proceso y es la ley 1090 del 2006 la que rige este proceso, el proceso de resguardar toda la información que se genera dentro del proceso de la consulta y todo lo que corresponde a lo que es el buen nombre directamente del paciente. A continuación vamos a explicar un poco referente a la ley que corresponde a lo que es el proceso del secreto profesional en Colombia. El secreto profesional en Colombia se encuentra estipulado en la Ley 1090 del 2006, específicamente en su artículo 23, el cual refiere que el profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que por razón de su ejercicio y de su profesión haya tenido conocimiento o haya recibido información. El artículo 25 de la Ley 1090 del 2006 hace referencia a todas aquellas excepciones en las cuales puede darse ruptura del secreto profesional. La primera de estas se da cuando la evaluación e intervención es solicitada por alguna autoridad competente, como lo son profesionales de la enseñanza, padres, empleadores o cualquier otro solicitante diferente al sujeto evaluado. La segunda se da cuando la solicitud es dada por autoridades legales, y solo en aquellos casos previstos por la ley. La información que se suministre será estrictamente la necesaria. Por último, se da cuando la persona evaluada se encuentra en incapacidad física o mental demostrada y que esta incapacidad le imposibilite recibir sus resultados o dar su consentimiento, al igual que cuando se trata de niños pequeños que no pueden dar su consentimiento. El secreto profesional en la psicología forense no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones mencionadas anteriormente.
El secreto profesional se maneja dentro de la psicología forense conforme al artículo 2, numeral 5 de la Ley 1090 del 2006. Esta ley hace referencia a que todos los psicólogos tienen la obligación básica del respeto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas. Solo se revelará la información a los demás con el consentimiento de la persona o del representante legal de la misma, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevará a un evidente daño a la persona o a otros. Los psicólogos están en la obligación de informar a sus usuarios de las limitaciones legales que puede presentar la confidencialidad. Por lo anterior, es importante que el profesional se asegure que el individuo al cual se está realizando la evaluación lea correctamente el consentimiento informado y tenga un completo entendimiento de lo que se realizará dentro de la evaluación, como aplicación de pruebas psicológicas, la grabación de video y audio de sus entrevistas dentro del proceso de evaluación. Historia clínica. Es importante conocer qué es una historia clínica. Es un relato escrito de una patología o un estado de un paciente que tiene como propósito principal establecer una relación en orden cronológica del paciente y de lo que está manifestando con anteriores patologías o anteriores estados que se hayan diagnosticado. El propósito fundamental de esto es establecer aspectos relevantes en la consulta y en posibles consultas futuras. Consideraciones a tener en cuenta en el momento de manejar una historia clínica. Solo debe entregarse al paciente con su autorización escrita. Si alguna autoridad judicial lo requiere, debe entregarse con la autorización expresa del paciente, por lo cual es importante destacar que deben respetarse los demás derechos fundamentales, como la integridad y el buen nombre del paciente. Por ello, si es solicitado, es acertado considerarse la entrega del informe psicológico en vez de la historia clínica para procesos legales. En el contexto colombiano, el informe psicológico es un documento escrito orientado a informar actividades profesionales como asesoría, consultoría, evaluación, diagnóstico, formulación, interpretación y seguimiento. Este implica de seleccionar, organizar, seleccionar, interpretar, entre otros, para llegar a un indicador y poderlo realizar. Este informe se realiza por el psicólogo en las diferentes áreas de aplicación, como la psicología clínica, de la salud, neuro, educativa, social, jurídica y organizacional. Este tiene implicaciones éticas para la toma de decisiones que pueden llegar a perjudicar o beneficiar a quien es el objeto del informe. No se limita a la evaluación psicológica ni al área de aplicación clínica. Esta definición y la revisión realizada permiten evidenciar que la realización del informe psicológico en todas las aceptaciones competentes de manera específica resalten de necesidades como sistematizar las prácticas existentes como actividades profesionales, investigar el informe psicológico como actividad profesional y documento escrito, establecer un modelo de competencias específicas sobre el informe psicológico escalonado por áreas de formación y por áreas de psicología, establecer un modelo de formatos unificados y flexibles, generar reflexiones y formación y documentos orientados sobre aspectos éticos, desarrollar guías de buenas prácticas para la elaboración del informe psicológico, integrar el conocimiento científico y diseñar estrategias de educación y capacitación.